Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Eduardo Flores Buitrago. Él es presidente de ADOEC, abogado, profesor universitario, especialista en materia migratoria, asesor en materia electoral, además redactor en materia de fronteras de la Asamblea Nacional de Venezuela, observador electoral internacional, director de la firma de abogados Lex Legal Flores. Bienvenido. Buenos días, muy amable, gracias por la oportunidad. Con mucho gusto. Para empezar, me gustaría saber qué es ADOEC. Cuéntenos. Bueno, mire, ADOEC nace en un aula universitaria. He tenido el privilegio de tener más de 200 egresados que han sido alumnos míos, debido a diferentes motivaciones por la investigación. Académicamente, cuando yo egreso como abogado aquí en Costa Rica y hago una tesis de grado, mi tesis fue en materia electoral. Cuando yo hice mi investigación, que tenía definida la línea de investigación, me di cuenta que hay muy pocas fuentes de derecho electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene una biblioteca y había muy pocas bibliografías. Me tocó acudir al derecho comparado. Todas estas situaciones me llevó a estudiarlo a fondo y a pensar en una organización que velara por la democracia, pero que velara por la democracia desde el punto de vista de las elecciones, del elector, y aquí lo definimos entre nuestra legislación a través del precepto constitucional de la ciudadanía, cuando se ejerce una ciudadanía activa y una pasiva. Cuando hablamos de la activa hablamos de todos nosotros los electores, los que estamos aptos para ejercer el sufragio, y la pasiva, todas las personas que se postulan para llegar a cualquier cargo de elección popular. Es una asociación sin fines de lucro, que se llama Asociación de Observadores Electorales Costarricenses, la cual se dedica al estudio del derecho electoral y a la formación académica en la parte electoral a todas las personas interesadas. Obviamente estamos enfocados a los abogados, porque está compuesta por abogados, alumnos de derecho que están por egresar. ¿Hace cuánto que nació esta asociación y cuántas personas la integran actualmente? Mire, esta asociación nació en el año 2012. A la vía jurídica nació hace 2 años, que estamos constituidos como asociación. Tenemos 10 personas en la junta directiva y tenemos alrededor como 6, 8 colaboradores. Cada vez vamos creciendo y viene más gente a oírnos e interesarse por el tema. ¿Cuál es la misión que tienen? Mire, la misión es hacer observación electoral, valga la redundancia de la palabra. Cuando existe observación electoral en cualquier proceso, ya sea elecciones de presidentes, alcaldes, diputados, tanto como elecciones dentro de cualquier gremio donde somos llamados, también elecciones escolares donde somos llamados, existe la transparencia. Y eso es lo que busca el elector, crear confianza el día que ejerce su voto. Y cuando nosotros estamos presentes, somos garantes de ese proceso. Obviamente somos muy respetuosos de la legislación interna de cada país que nos acredita como observador, o cualquier institución privada o pública que nos acredita como observador. Respetamos la línea, emitimos un informe no vinculante en el cual damos recomendaciones de lo mal que vimos y cómo se puede hacer en futuro. A eso o hacia eso iba la siguiente consulta, y es la siguiente: ¿cuáles son las principales labores de los observadores antes, durante y después de una elección? Ok. Antes nosotros mandamos un grupo de avanzada. Por ser una organización tan pequeña, vamos 1 o 2, donde nos preparamos para recibirlos, saber las directrices que nos va a dar el ente electoral. Le voy a dar el ejemplo de unas elecciones recientes que fueron este año en la República de Ecuador. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador me acreditó a mí. Vamos a una previa reunión, un previo entrenamiento, una inducción para seguir los lineamientos. Nosotros verificamos el padrón, verificamos todos los candidatos, visitamos diferentes puestos de elección y mediante todo ese recorrido nosotros emitimos un informe al final del día. El informe se presenta al pleno de los rectores, al pleno de los magistrados, o se entrega directamente, en este caso, al jefe de la misión de nosotros. Cada observador entrega un cuestionario y nosotros nos encargamos de hacerlo llegar al pleno de los magistrados o los rectores o los directores electorales. Y en estas experiencias que han tenido, pues, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Ha sido positivo? ¿Han podido encontrar transparencia en los procesos en los cuales han participado? ¿Cuál ha sido la experiencia?
Bueno, mire, de las experiencias que hemos vivido, le voy a contar una muy cerca, de Panamá. En Panamá, a la hora de cerrar la votación, las mesas, todas las papeletas y el material que queda se quema dentro del recinto electoral. Se quema un estañón donde está presente el cuerpo de bomberos y están los miembros de la mesa. O sea, ya no existe más esas papeletas que sobraron. Otras situaciones que hemos observado, electores molestos, queriendo tirar la mesa, queriendo tirar las papeletas, donde eso en Panamá se constituye como un delito. Porque Panamá tiene una característica muy importante dentro del sistema electoral, tiene una fiscalía electoral. Y cuando nosotros los abogados hablamos de fiscalía, nos asemejamos y nos vamos al derecho penal, al Ministerio Público. Es totalmente diferente. Ese tipo de cosas y muchas inquietudes del elector, donde le dice, mire, me está sucediendo esto, que no aparezco en el padrón, que me ayude con esto. Nuestro deber es aclarar que somos observadores electorales internacionales, que buscamos la transparencia y que busque la persona indicada del ente electoral local. Perfecto. Además de Panamá, ¿han tenido experiencias en otros países? ¿En cuáles? Mire, hemos tenido experiencia en Perú, la primera, la segunda vuelta, República Dominicana, Panamá, en Estados Unidos, tuve la oportunidad de estar en Washington y en las elecciones también en avanzada en Puerto Rico, en México. Ahorita este año nos acaban de invitar a la República de Eslovenia, que las elecciones presidenciales son el próximo 22 de octubre. Okay. Estamos armando una misión, la próxima semana estaría viajando. Y Honduras el 26 de noviembre. Si comparamos a estos países con Costa Rica, ¿cómo nos ves a nivel electoral? Mire, voy a hacer primero una comparación desde el punto de vista del elector. Okay. Nosotros tenemos una gran bendición de Dios que nosotros la bota militar ya no la tenemos. En esos países donde hemos ido, sacando Estados Unidos, muy diferente, porque los militares manejan el material electoral y el militar puede llegar a persuadir o a coaccionar a un elector, porque usted va a votar y usted ve un militar con un FAL, con un fusil, usted ¿qué va a pensar? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, depende del país, ellos tienen un nombre ese plan. Ellos resguardan todo el material electoral. Nosotros aquí vivimos una feria, una fiesta cívica, porque nosotros se nos permite que al llegar al recinto electoral cada partido tenga ubicado su toldo con banderas y que esté llevando los electores. En otras legislaciones ya se cierra la propaganda electoral y nadie puede hacer ese tipo de proselitismo político. En ese momento es penado y en estos casos los militares pues van a detener a la persona que infrinja esa normativa. Claro. Si bien es cierto, aquí vivimos toda una fiesta, es una actividad patriótica y uno lo ve como un deber el ir a ejercer su voto. En los últimos años hemos visto que ha aumentado la cantidad de personas que se abstienen, el número de abstencionismo acá en Costa Rica. ¿Qué le diría usted a las personas y más ahora que pues estamos acercándonos a lo que es un proceso de elecciones en Costa Rica? Bueno, mire, el abstencionismo, le voy a responder ya la parte final de esta manera. En la República de Perú, votar es obligatorio. Si no se ejerce el sufragio, existe una multa. Esa multa se traduce en una penalidad de aproximadamente 28 o 35 dólares. Cuando ese elector va a hacer alguna diligencia ante alguna institución pública, como un banco o un ministerio, le van a decir, usted no votó, usted no tiene derecho. Entonces nosotros tenemos un deber cívico, como usted lo dijo, de ir a votar. El abstencionismo lamentablemente está porque las estructuras políticas tradicionales tienden a debilitarse y la gente tiende a estar decepcionada. Mi consejo, y lo que yo le quiero llegar a todos los electores y a todos los colegas a través de este canal es cumplir con el deber cívico para el día de mañana no quejarnos y no decir, mire lo que está pasando en el gobierno, mire lo que está pasando y yo le puedo decir a usted, usted no votó, por eso está pasando. Y no caer en lo que siempre oigo en la calle. No es que un voto no hace nada, sí, un voto más uno hace mucho. Entonces ese deber cívico que tenemos hay que cumplirlo. Y no solo eso, hay que rescatar ese deber cívico dentro de los escolares. Desde la preparación de la educación primaria, esos valores tienen que volver a florecer y todo el mundo saber que cuando yo cumpla 18 años tengo el derecho como elector y el deber patriótico de votar. Perfecto. Regresando a lo que es ADOEC, como fundación, si alguno de los abogados y abogadas que nos están viendo en estos momentos quiere formar parte, ¿cómo se acerca a ustedes? ¿A qué número puede llamar, escribir? ¿Cuál es el contacto directo con ustedes?
Bueno, bien, Perdón, ¿y qué requisitos tienen ustedes para poder ingresar? La Asociación de Observadores Electorales Costarricenses tiene una página que se llama www.adoec.org. Nuestros teléfonos son el 2234-5062 y el correo electrónico juntadirectiva@adoec.org. Quiero aclarar algo y no quiero caer mal. Nosotros en la observación internacional vamos a trabajar. Y yo quiero dejar algo muy claro, no hacer turismo electoral, porque de repente muchas personas creen que vamos a pasear. No, no vamos a pasear, vamos a poner nuestro granito de arena como institución. De la mano del conocimiento jurídico que tenemos, los abogados, podemos aportar mucho a otros países y a otras instituciones en el momento de las elecciones. Perfecto. ¿Qué metas tienen ustedes como ADOEC a corto y mediano plazo? Uno de los planes que tiene la asociación es crear una biblioteca electoral. Y en esto le hago un llamado a todos los abogados y a todas las personas que ven este programa. Cualquier bibliografía de derecho electoral, de materia electoral, que nos la quiera hacer llegar, nos las puede donar, porque ese es el proyecto que tenemos. La primer biblioteca de derecho electoral, donde usted consiga cualquier tipo de normativa. Nos ha llegado bibliografías de África, tenemos amistades con entes electorales en África, y poco a poco eso es lo que tenemos a largo plazo. A corto plazo es seguir con nuestra preparación desde el punto de vista académico, la formación de observadores, ya que el próximo año vamos a ser observadores nacionales en nuestras elecciones. ¿A dónde están ubicados ustedes físicamente para las personas que quieran donar este tipo de material? Estamos ubicados aquí a la vuelta de la Universidad Veritas 600 Este, a la par de Zoom Radio. Un edificio gris, en el segundo piso estamos ubicados. ¿Horario de atención? De 9 a 3 de la tarde, en el intercomunicador dice Asociación de Observadores Electorales, segundo piso. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, también junto con el Colegio de Abogados y Abogadas, ustedes realizaron, y también la Comisión de Abogados recién incorporados, el primer Congreso de Derecho Electoral Latinoamericano. Háblenos acerca de esta actividad que pasó recientemente. Bueno, mira. Primero que nada quiero aprovechar las cámaras para darle las gracias al licenciado John Tapia, que ha tenido esa convicción de hace 7 años, de creer en la formación y de saber que en la formación está el éxito. Y gracias a él y a las conversaciones que tuvimos se pudo llevar a cabo este congreso. En este congreso se dieron diferentes temáticas de los diferentes expositores y a pesar de haber sido un sábado, hubo una gran concurrencia de personas y mucha gente interesada, el cual gracias a este congreso, mucha gente nos ha empezado a contactar hoy que no sabían quiénes éramos nosotros. Perfecto. ¿Cuáles fueron esas temáticas que tocaron? Se habló de las reformas procesales electorales en la República de Argentina, se habló del tema de la fiscalía y los delitos electorales dentro de la República de Panamá, el magistrado que vino de Panamá, y mi persona habló del amparo electoral dentro de la legislación costarricense, donde hice una comparación procesal a las ramas del derecho civil y las ramas del derecho constitucional, porque lo enfoqué como un facilitador académicamente, porque aquí debo recordar, la asociación no hace política, colabora para que la democracia perdure y la participación ciudadana a través del sufragio se dé. En este caso hablaron de derecho electoral latinoamericano. No sé si han pensado realizar más adelante alguna actividad de derecho electoral costarricense también, que a veces, como mencionabas, hay personas que aún no conocen de ADOEC y tienen bastantes dudas con respecto a las elecciones nacionales. Bueno, lo que vamos a estar haciendo es inducción, invitando a las personas que quieran ser observadores electorales. Vamos a hacer unos cursos donde se les va a explicar qué es la observación, cómo funciona el tema electoral y las regulaciones que tendríamos dentro de nuestra legislación. Ejemplo, uno de los requisitos es estar en el padrón electoral inscrito, si no, no podemos hacer la observación nacional y todos tenemos que ser nacionales, no pueden existir extranjeros dentro de la observación nacional. Esos dos requisitos que acabas de mencionar, de ser mayor de 18 años y de ser de nacionalidad costarricense, ¿son los únicos dos requisitos para formar parte de ADOEC o tienen algunos otros? No, esos requisitos es para ser observadores nacionales con el Tribunal Supremo de Elecciones. Para ser ¿Y para ADOEC? ADOEC, mayor de edad, nosotros somos una asociación, aceptamos personas mayores de 16 años, no pueden ostentar cargos dentro de la Junta Directiva, pero la ley lo permite, y simplemente ser un ciudadano en ejercicio, los que están aptos para ejercer el sufragio, y no pertenecer a partido político, porque ese es uno de los requisitos importantes, porque como lo repito, no hacemos política.
excelente. ¿Y estas capacitaciones que mencionas, a partir de cuándo se estarán dando aproximadamente para que la gente esté al tanto? Y me imagino van a tener la información también en el sitio web. En el sitio web y en la página de Facebook, Observadores Electorales, se estarán posteando las fechas y los horarios de estas capacitaciones. Perfecto. Muy bien, en estos momentos vamos a hacer una pausa comercial y los dejamos con una excelente noticia del Colegio de Abogados. La conectividad a Internet, el comercio electrónico, la transmisión y difusión de contenidos a dispositivos conectados a la web es una actividad que cada vez más cobra mayor relevancia a nivel global. Es por ello que expertos en derecho informático analizaron la realidad nacional y los retos jurídicos respecto a la regulación de las plataformas tecnológicas en Costa Rica. Para Rafael Montenegro, el derecho ha tenido que adaptarse a los cambios tecnológicos hasta llegar a un marco legal de protección de datos de las personas. Como un primer elemento del Internet y en la legislación costarricense, vamos a encontrar la ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos. La ley 8454, que de hecho fue desde el año 2005. Para su momento fue una ley revolucionaria. Nos estábamos acercando a un tema de seguridad en las transacciones en la web. En el foro organizado por la Comisión de Derecho Informático se abordaron los aspectos legales de los servicios over the top, conocido como OTT, en el caso de Netflix, la regulación del Big Data, las propuestas de regulación de Uber y la legalidad del Bitcoin en Costa Rica. El Bitcoin nació en 2009 y no fue hasta octubre de 2017 que el Banco Central se pronunció sobre esta criptodivisa. Es por ello que los expertos reconocen que es necesario avanzar en un marco regulatorio que se adapte a la rapidez con que avanza la tecnología. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio. Conversamos con el señor Eduardo Flores Buitrago, presidente de ADUEC. Hablando de tema electoral, está en estos momentos floreciendo en el ambiente, por llamarlo de alguna manera. Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones abrió el periodo de campaña electoral. ¿Qué aspectos cree usted indispensables o más bien que debería recomendarle a la ciudadanía en estos momentos? Sí, la semana pasada, el miércoles, creo que fue el 4 de octubre, se abrió ya públicamente la campaña electoral. La recomendación que le hago a los electores es verificar bien su lugar de votación, porque ya en este momento no se puede realizar ningún tipo de cambio, para que el día de las elecciones no tenga como excusa futuro, es que yo hice el cambio y no aparecí. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones ha adoptado mecanismos muy rápidos, como es el teléfono, como es internet, donde usted puede verificar cuál es su lugar de votación. Y simplemente saber elegir. Yo no le voy a decir por quién, pero sí tener claro que hay que cumplir con ese deber patriótico y cívico, que es el que el día de mañana no nos va a hacer decir, mire lo que está pasando, estoy arrepentido. Sí. Además, sé que suena bastante obvio, pero el que tengan su cédula de identidad, que no lo dejen para última hora, creo que es muy importante. No sé qué otros consejos y cuánto tiempo demora el tribunal en dar las cédulas actualmente también. Mire, ahorita la cédula se está dando en 3 horas. Se lo digo porque lo viví, la cambié por la 9 y en 3 horas tenían la cédula. Eso que usted acaba de decir, licenciada Angélica, es muy importante. La gente se le olvida que tiene el documento deteriorado o extraviado o vencido o no lo tiene, y el día antes de las elecciones es que se da cuenta. Yo creo que el tribunal tiene jornadas, el registro civil, jornadas especiales donde las va a dar muy rápidamente, pero sí es algo muy importante. Sin cédula no podemos ejercer el voto. Perfecto. Yo quería consultar qué es el amparo electoral y cómo funciona en el sistema procesal electoral costarricense. Bueno, mire, cuando hablamos de amparo, nosotros los abogados relacionamos e invocamos la Sala Constitucional. Para aclarar esto, quiero empezar dejando muy claro que cuando hablamos de resoluciones en materia electoral, la Sala Constitucional no tiene ningún tipo de competencia. El amparo es un mecanismo de defensa que existe tanto para el elector como para la persona que se está postulando. Le voy a dar el ejemplo: X candidato que se postula dentro de un partido político a un cargo a diputado y existe una discrepancia en la adjudicación de los puestos
de los delegados, de los votos, ante esta situación ese candidato se siente vulnerado. No quiere acudir a la vía interna del partido por razones personales, porque puede pensar que van a mantener el mismo criterio, porque hay amiguismos, etcétera, etcétera. Él puede acudir directamente al Tribunal Supremo de Elecciones. En este tipo de acciones no es necesario agotar la vía interna. El amparo se presenta ante la Secretaría del Tribunal, es recibido, los letrados, que son los que trabajan con los magistrados, le van a dar la admisibilidad y van a ver si es viable el amparo o no es el amparo. Y aquí hago una comparación muy sencilla. Como cuando nosotros en Derecho Civil presentamos una demanda, se le da el traslado a la demanda y se le da el emplazamiento, aquí va a ser lo mismo. Los letrados van a decir si es admisible o no es admisible el amparo. Este amparo se puede presentar en horas cuando está cerrado el tribunal, será recibido por el guardia de seguridad, hará la anotación en su respectiva bitácora y lo hará llegar. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa y hay dos plazos para presentar el amparo. Un plazo que es de 3 días y un plazo de 2 meses. El plazo de 2 meses es cuando exista perturbación como tal y ese plazo empieza a contar desde el momento que nace la perturbación. Usted me dirá, hay mucha subjetividad. Sí, eso hay mucha subjetividad y por eso es que nosotros los abogados entramos a jugar el papel importante como conocedores, como operadores jurídicos, de plasmar la norma y saber invocarlo. Se presenta muy sencillo, yo siempre he dicho, no hay un manual exacto para presentarlo, entonces yo uso como guía y les digo, busquen el artículo 290 del Código Procesal Civil, donde son los requisitos de la demanda. Obviamente usted va a obviar puntos, porque un amparo electoral no lleva cuantía y ese tipo de situaciones, pero sí muy breve lo que son las calidades del recurrente, el recurrido, todos los hechos. Y cierro con esto, se aplica supletoriamente un capítulo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la misma que se aplica para amparos. Perfecto. Antes que hablábamos de los requisitos para formar parte de ADOEC, insisto con esto, ¿únicamente pueden formar parte abogados, abogadas o estudiantes de derecho o la ciudadanía en general puede también colaborarles con algo? Toda persona que esté interesada nos puede colaborar. Hago el llamado al gremio, obviamente. Usted dirá, usted está defendiendo al gremio, bueno, pero gracias a ustedes y siempre he llamado al gremio y a mis estudiantes, que hoy en día son colegas míos. Cualquier persona que esté interesada en colaborar y formar parte de la asociación para trabajar en las elecciones nos puede contactar a juntadirectiva@adoec.org. Háblenos un poco de su experiencia como docente, ¿en qué materias está dando lecciones en este momento? Mire, he dado Derecho Concursal, Derecho Internacional Público y Derechos Reales. Esas son las materias que doy, y Deontología Jurídica, que tiene que ver mucho con el actuar de nosotros los abogados de la mano de nuestra prestigiosa institución para no caer en vulneraciones de principios sectoriales universales, porque uno como abogado no está exento de nada, nos equivocamos, porque soy del partido de que yo no lo sé todo. Yo cada día aprendo algo nuevo y entonces lo poco que sé lo he llevado a muchos alumnos como facilitador. Y en algunas ocasiones he sido facilitador de materia electoral, pero ya en cuanto a asesorías en otros tipos de gremios, porque ninguna universidad tiene la cátedra de Derecho Electoral. Pero es muy claro y muy cierto que don Luis Antonio Sobrado, el presidente del tribunal, que es profesor de Derecho Constitucional de la UCR, él lo toca en su materia, en su cátedra toca el derecho electoral. Perfecto. Es importante lo que mencionabas ahorita, que ninguna universidad tiene esa cátedra. ¿Cree que está haciendo falta en estos momentos en Costa Rica que exista para las personas que son apasionadas de este tema de derecho electoral? Mire, creo que sí, y como esa hay muchas, y le daría 2 ejemplos. Medicina legal, creo que alguna universidad la tiene, pero derecho electoral como tal, ninguna universidad lo tiene. Debe ser una materia optativa que pueda tener alguna universidad. Por eso es la preocupación de ADOEC, claro. Por eso lo fomentamos académicamente y eso a futuro va a venir ese tipo de preparación en cuanto a cursos, seminarios de derecho electoral netamente. Porque en el derecho electoral, como no existe una regulación tan clara y supletoriamente se aplican algunas normas, como el ejemplo que invoqué de la ley de la jurisdicción constitucional, es muy importante estudiar el derecho electoral comparado,
para ver qué es lo que sucede en el mundo y qué es lo que tienen otras legislaciones. Un ejemplo, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador tienen un tribunal contencioso electoral, entonces son diferentes las instancias. Y en Panamá los delitos electorales no van a la vía judicial ordinaria, van a la vía de la Fiscalía Electoral especializada con sus jueces electorales. Con su amplia experiencia en temas electorales, ¿cómo ve a nuestro país en la parte de transparencia? Que antes hice la consulta. Ok, lo reitero nuevamente, somos la democracia de Latinoamérica. Nosotros a nivel mundial somos reconocidos como la democracia más vieja de Latinoamérica. Nosotros tenemos un sistema muy transparente, el cual se demuestra el día de las elecciones, siendo una fiesta cívica donde se va a ejercer el voto como tal. Nosotros no hemos tenido escándalo de fraude, ni hemos sido señalados por nadie. Y yo creo que para muestra un botón, imagínense que Eslovenia, un país por allá cerca de Hungría, nos ha tomado en cuenta nosotros Costa Rica para invitarnos como observadores, gracias a la reputación que nosotros gozamos. Nuestro sistema es muy transparente, obviamente necesita reformas electorales. Las reformas electorales no se presentan directamente al Pleno de la Asamblea Legislativa, ya que la última palabra la tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, si proceden o no proceden, y en caso de que no fueran hay que devolverlas al Parlamento, a nuestra Asamblea Legislativa, para que exista la voluntad política en su aprobación. Y cierro muy cortamente, algo que deberíamos ir trabajando ya, invito al Tribunal Supremo de Elecciones, en cualquier momento que quiera hablar con nosotros, es el voto electrónico. El voto electrónico le da celeridad a los procesos electorales. Entonces, si yo antes tenía el primer escrutinio a las 6 de la tarde, yo lo puedo tener mucho antes. Obviamente hay que tener recursos, personal, pero ya prácticamente en Latinoamérica esa es la tendencia, el voto electrónico. Perfecto, yo insisto mucho en la parte de esta transparencia porque es bueno que usted lo mencione y que los televidentes lo escuchen por el tema de lo que hablábamos anteriormente de la abstinencia y de que las personas tal vez en este momento no confían en los políticos del país, pues confíen o no confíen, vayan a votar, es muy importante. Entonces por eso era la insistencia. Sí. Tiene toda la razón. Agradecerle muchísimo la participación en nuestro programa el día de hoy y esperamos pues poder tenerlo más cerca de las elecciones nuevamente en otro programa acá con nosotros y todas a votar. Muchas gracias a ustedes por su amable compañía. Nos vemos la próxima semana con un programa más desde el colegio.